Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Dice la palabra en Job 36, 22 al 26. Job 36, 22 al 26. Dice: Dios es exaltado en su poder. ¿Quién es maestro como Él? ¿Quién le ha señalado su camino y quién le ha dicho, has hecho mal? Recuerda que debes ensalzar su obra, la cual han cantado los hombres. Todos los hombres le han visto. El hombre la contempla desde lejos. Dios es exaltado y no lo conocemos. El número de sus años es inescrutable. El tema de hoy es conocemos a Dios. La versión que yo manejo es la Nueva Biblia de las Américas, que es de las más literales, al igual que la Reina Valera, que es la que estamos proyectando aquí y que es la que la mayoría de todos nosotros tenemos. Por eso a veces alterno lo que es la Reina Valera, aunque ya salió también la Nueva Reina Valera, un poco más actualizada y un poco más literal. Son las dos Biblias más literales que hay del original griego. Entonces, en fin, esto fue un comercial. El tema de hoy es ¿conocemos a Dios? Vamos a ver el marco histórico, porque a lo mejor puede sonar un poquito raro ver en estos 5 versículos de este capítulo 36 de Job, el decir, bueno, pero es que en realidad todo el libro no se basa en eso, pero en estos 5 versículos el Señor nos habla precisamente de esto y algo que es maravilloso y que va ligado obviamente con todo lo que es el libro. Entonces este libro de Job se cree que es el más antiguo de la Biblia. Se cree que Job vivió después, imagínate, o para explicártelo, vivió pasando lo que fue la Torre de Babel y antes del patriarca Abraham. Imagínate la antigüedad de este libro. Es lo que los eruditos creen, pero como en la Torre de Babel y como en los tiempos de Abraham, como que aún no se sabía con exactitud la fecha. Principalmente cuando la Torre de Babel, obviamente desde el inicio, todo eso es un tiempo perdido, que estamos hablando, no sé, más allá de 6,000 años más o menos. Pero en fin, bueno, se cree que fue entre la Torre de Babel y entre el patriarca Abraham. Este libro, no sabemos quién lo escribió, lleva el nombre del personaje principal de Job, pero es obvio que Job no fue el que lo escribió, por las palabras de Job, y porque el escritor usa de repente el nombre de Yahvé, y Yahvé vino a darse a conocer hasta Moisés. Entonces muchos creen que fue Moisés el que lo escribió, porque pues Moisés escribió el Génesis también, escribió la vida de los patriarcas. Entonces es muy probable que él encontró estos datos o el Señor le contó la historia de Job y pudo haber sido Moisés el que lo escribió, pero no se sabe. También muchos se lo atribuyen a Salomón, porque tiene un gran parecido en el lenguaje poético de Salomón con el libro de Eclesiastés. Hay mucha similitud, entonces está entre esos dos, entre Moisés y Salomón. Pero sigue siendo un misterio por el tiempo en que Job vivió aproximadamente, probablemente, imagínense nomás, 2,200 años a 2,500 antes
de Cristo, porque el patriarca Abraham andaba más o menos entre el 1800 y cacho al 2000, entonces digamos que Job pudo haber vivido entre el 2000 y 2500 más o menos antes de Cristo. Como ya lo vimos anteriormente, pudo haber sido entre Babel y Abraham. Enfoque del libro de Job. Job es un hombre justo, recto y perfecto delante de Dios. Y lo decimos porque así es como mismo Dios lo declara. Miren, Job 1:8 al iniciar, dice que está Dios en su trono y estaban los hijos de Dios reunidos ahí, o sea, todos sus ángeles. Y llegó Satanás, ¿no? Y el Señor mismo, o sea, Yahvé mismo, le dice a Satanás, ¿te has fijado, has considerado? Prácticamente le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Porque no hay ningún hombre como él en toda la tierra. Es un hombre intachable, íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La palabra nos dice que Job era temeroso de Dios, o sea, alguien que reverenciaba a Dios, alguien que le daba gloria a Dios, alguien que se deleitaba en Dios. Ese era Job. Inclusive podemos ver en los relatos, y me encanta porque él sabía que sus hijos no andaban bien. Y él iba y levantaba, ¿verdad? Hacía un culto al Señor, hacía sacrificios para sus hijos, para que no les fuera mal. O sea, lo ves intercediendo por sus hijos. Job está sufriendo debido a que Dios está en competencia con Satanás y esto no lo sabe y nunca lo supo. Qué tremendo. O sea, tampoco ninguno de sus amigos, que es lo que está ocurriendo en todo este libro, porque por eso están luchando por explicar el sufrimiento de Job desde una perspectiva de su ignorancia, porque tampoco ellos saben lo que está aconteciendo. Y lo que viene siendo Elifaz, Bildad y Zofar solo van prácticamente a atacar a Job sin saber el motivo por el cual él está pasando esto. Obviamente que son reprendidos por parte de Dios, eso lo vemos en el libro, pero, aquí hay un pero, Eliú no. Vuelvo a repetir, lo que viene siendo Elisaf, Bildad y Zofar son reprendidos por lo que le dicen a Job. O sea, Dios se molesta con ellos. Pero Eliú, que es el cuarto, el más joven, inclusive no. Lo cual nos lleva a la conclusión, o quiere decir que Eliú fue usado por Dios para encaminar a Job en los capítulos 36 y 37, para que en el 38, tómala, Dios hablara y confrontara a Job. ¡Qué tremendo! De todos modos, vemos que el enfoque principal del libro es el sufrimiento del justo. Y obviamente, ese título, el sufrimiento del justo, nos llevaría, o se enfocaría los reflectores ¿a quién? A Cristo. El único justo, el único hombre bueno que es Cristo. Veamos lo que Dios nos quiere enseñar con este consejo de Eliú hacia Job. Obviamente Eliú está siendo también inspirado por el Espíritu Santo para bendecir nuestras vidas el día de hoy. Conocemos a Dios. Y en el verso 22 del capítulo 36 dice Eliú, Dios es exaltado. En el original es excelso o grande. Es su poder. ¿Quién es maestro como Él? Dios es exaltado, excelso en su poder. Como punto de partida vemos que debemos reconocer el poder, el señorío y la soberanía de Dios. Por ejemplo, Nabucodonosor
uno de los conquistadores más grandes que ha existido de los tiempos. Leemos de él en Daniel 4, 2 y 3, que dice: me ha parecido bien declarar las señales y maravillas o milagros que ha hecho conmigo el Dios Altísimo. Dice: cuán grandes son sus señales y cuán poderoso son sus maravillas. Su reino es un reino eterno, sempiterno, y su dominio de generación en generación. Vaya que le costó a Nabucodonosor reconocer esto de Dios. Vaya que tuvo que pasar por un proceso como animal inclusive. Pero mira cómo termina él reconociendo a Dios. Debemos reconocer su soberanía, debemos reconocer su grandeza, debemos reconocer su eternidad, como lo está haciendo precisamente Nabucodonosor. Debemos reconocer que Él es Dios. Hay que empezar a decirle a nuestra mente, a meter esa información a nuestra mente y decirle: tú eres Dios, Él es grande, Él es eterno, Él es maravilloso, Él es hermoso, Él es todo para mí. El apóstol Pablo dice algo muy similar en 1 de Timoteo 6, 15 y 16. 1 de Timoteo 6, 15 y 16 dice: la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano. Vaya manera de alabar de Pablo, ¿no? Y el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio sempiterno, o sea, eterno. Amén. Vaya ejemplos que vemos aquí en la palabra de cómo se debe de alabar al Señor, de cómo se debe exaltar su nombre. Así es como debemos expresarnos cada uno de nosotros de Dios. Imagínate que nosotros agarremos nuestra libretita y empecemos a escribir y a empezar a decir: tú eres esto para mí, Señor. El único y soberano Dios. Ahora nosotros la tenemos más hecha porque está la palabra, y la palabra nos inspira, nos ilumina. Si es que realmente el Señor ha cautivado tu corazón, nosotros debemos hablar de esta manera de Él. Si realmente le conocemos, si realmente nuestro es Cristo Jesús, nuestro primer amor. Continúa Eliú en el verso 23. ¿Quién le ha señalado su camino? ¿O quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le ha dicho: has hecho mal? Como punto de partida dice Eliú, número 1, ¿quién es maestro como él? No lo vimos en el verso 22 y ahora en el 23. Dice: ¿quién le ha señalado su camino? ¿O quién le ha prescrito? ¿O quién le ha obligado? ¿O quién le ha ordenado su caminar? Hace la pregunta el libro. 3, ¿o quién le ha dicho: has hecho mal o estás mal? ¿Quién puede contender con Dios, amados hermanos? Lo vimos la semana pasada. Mismo Job termina haciéndose esa pregunta y dice: yo sí que es así, pero nadie puede contender contigo porque no hay un hombre justo delante de ti. Nadie es justo delante de ti. David también lo dijo: Dios hizo el universo inmenso y a nosotros pequeños, para que nosotros nos demos una idea de quién es Él y quiénes somos nosotros. El apóstol Pablo en Romanos 9:20 escribe y dice: al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios o que altercas con Dios?
¿Dirá acaso el objeto modelado o el vaso al que lo modela, al que lo formó, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué me hiciste así? No. En pocas palabras, echemos la soberbia ya a un lado y empecemos a enfocar nuestra vista en Él. Empecemos a ver su grandeza. Empecemos a contemplar inclusive todo lo que Él ha creado, para que nos demos cuenta de quién es Él. Quitemos la vista de nosotros y veamos la grandeza y soberanía de Dios. Ese es el mensaje que Dios le está dando a Job a través de Eliú, o que Dios le está dando a través del Espíritu Santo precisamente a Job, tal y como escribe, y lo escribe David. Tal como lo describe así David, dice en el Salmo 8, 3, 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, y el hijo del hombre para que lo cuides o para que lo visites? ¿Quiénes somos? Mismo David se ponía a contemplar, yo creo, cuando estaba precisamente pastoreando las ovejas de su papá. Y al recostarse, ¿no?, en la noche, veía la inmensidad del universo y decía, Señor, ¿quiénes somos para que nos visites, para que nos cuides? ¿Quiénes somos? ¿Conocemos a Dios? El verso 24 dice, recuerda que debes ensalzar, debes engrandecer su obra, la cual han cantado o han contemplado los hombres. Aquí vemos una vez más en la palabra lo importante que es cuando tú y yo nos reunimos, y no únicamente los domingos o los miércoles, sino cada uno en su casa. Lo importante que es la alabanza, la adoración a nuestro Dios. Tal como podemos ver en la raíz de la palabra, aleluya, que es la raíz de la palabra alabanza, que significa deshacerse en elogios para alguien. Deshacerse en elogios para alguien. Mete esa información, métela a tu corazón. ¿Sabes qué es deshacerse en elogios para alguien? Cuando tú vas a un concierto mundano y ves cómo todos los que están ahí se desatan por el que está ahí enfrente. Por eso David escribe y dice que Dios es digno de suprema alabanza. Creo que la gente se vuelve más loca cuando mete un gol su selección que cuando los cristianos alabamos a Dios. La gente se vuelve más loca cuando oye cantar a alguien como a Plácido Domingo, que duró no sé cuánto tiempo, que tiene el récord del aplauso más grande, que nosotros a Dios. Y no salta por ahí el que, pues es que ni modo que mi Dios sea un payaso. No ha leído que Él es digno de suprema alabanza. Y lo que está escribiéndole precisamente aquí Eliú a Job. Mismo Dios Padre exaltó hasta lo sumo a su Hijo, a Cristo. Filipenses 2, 9 al 11. Vaya capítulo precioso de Filipenses. Allá pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios, ni se aferró. No, eso es lo que está hablando. Y mira lo que dice
Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. La palabra exaltó te lo está diciendo que lo está elevando a lo máximo y le confirió, le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, aún los demonios se inclinan ante Cristo Jesús. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, porque todo va dirigido para la gloria de Dios. Por eso encontramos que David, del cual la palabra nos enseña que era un hombre, que era un varón conforme al corazón de Dios, una de sus grandes cualidades, una de sus principales virtudes, era alabar al Señor, era adorar al Señor con loca expresión. No es lo mismo que le dijo a Mical su mujer: y me voy a hacer más vil delante del Señor. Si a ti te molesta, que te moleste, pero yo lo hago para mi Señor, yo lo hago para Yahvé. Y él danzó y se despojó de su ropa real. No está diciendo que se encueró, se quitó su capa real y le dice a la mujer: has bailado como un cualquiera, te has exhibido como un cualquiera. Sí, le dice: pues aún me haré más vil, me haré más como un cualquiera por causa de Yahvé. Ese hombre tenía conquistado el corazón de Dios, por eso recibió misericordia, porque era un hombre que amaba al Señor en loca expresión, apasionado. Recuerda que debes ensalzar, le dice Eliú a Job, y nos dice el Espíritu a nosotros: acuérdate que debes exalzar, debes engrandecer su obra, la cual han cantado o han contemplado los hombres. De David vemos en los Salmos, el 5:11 dice: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Wow. Alégrense. Los que aman tu nombre se regocijen. Todo esto va relacionado con su obra, va relacionado con lo que el Señor es y ha hecho por su pueblo. Veamos el Salmo 8 de David, Salmo 8:9. Oh Yahvé, Señor nuestro, cuán grande, cuán excelso, dice David, es tu nombre en toda la tierra. Te exalto hasta lo sumo. Es lo que le está diciendo David. Otras frases de los salmos de David: como te alabaré, oh Yahvé, con todo mi corazón. Contaré o cantaré, dependiendo la traducción, todas tus maravillas. ¿Ves? La cual han cantado los hombres, dice Eliú a Job. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Te alabaré, oh Yahvé, entre los pueblos. Que tu nombre sea exaltado sobre los cielos. Ve hasta dónde lo eleva David a su Señor. Alaben a Dios en su santuario, alábenle en la magnificencia de su firmamento. Este es el Salmo 150, dedicado 100% a alabar. Dice: alábenle por sus proezas, alábenle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Todo lo que respira, dice, exalte, alabe, engrandezca a Yahvé por siempre. Amén. Aleluya, dice David. O sea, alábenle con loca expresión. En el original hebreo.
El Salmo 27:4, que a todos nos gusta, dice una cosa: he demandado a Yahvé, he pedido a Yahvé, dice David, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Yahvé todos los días de mi vida. ¿Para qué? ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Yahvé y para inquirir, para conocerle en su templo. Veamos algo muy importante. Continuamos ahora con Eliú, verso 25, ahí del capítulo 36 de Job. Dice: todos los hombres la han visto, el hombre la contempla desde lejos. Todos los hombres la han visto. ¿Qué es lo que han visto todos los hombres? Su obra. En el versículo 24, recuerda que debes ensalzar, engrandecer, dice, su obra, la cual han cantado o han contemplado los hombres. Dice Eliú, el hombre la contempla desde lejos. Ahora aquí en el verso 25. El hombre la contempla desde lejos. Primero, es la obra de sus manos, que todo va ligado y ahorita lo vas a comprender y lo vas a entender. Salmo 19:1 dice: los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento, también es Salmo de David, anuncia la obra de sus manos. Pero tanto los versos 24 y 25 de Job, como el Salmo 19 de David, y gran parte de toda la bendita palabra de Dios, los reflectores siempre están apuntando a Cristo. Siempre. Entonces, en segundo lugar, vemos que la obra de sus manos, a través de Cristo, es desde los tiempos de Moisés. La contemplaban. Y tú lo puedes ver en los grandes héroes de la fe, en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Te das cuenta que todos tenían puesta su vista en el galardón. Y más claro ni el agua con Moisés, cuando dice en el 11:24 al 26, por la fe Moisés, cuando ya era grande, mira, Moisés que vivió 1000 y cacho de años antes de Cristo, dice: por la fe Moisés ya era grande, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio o los vituperios de Cristo, el Mesías, que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón, en la recompensa, en Cristo. Ellos lo contemplaron desde lejos. Por eso cuando Cristo entrega su vida y muere en esa cruz, Él baja y se presenta ahí en el regazo de Abraham, porque estaba dividido el infierno y el paraíso, y llega con ellos y les dice: hey, yo soy. Yo me imagino que Moisés, David, y etcétera, etcétera, de los que estaban ahí, de los santos hombres de Dios, han de haber dicho: wow, por fin. Y se los llevó hasta el paraíso, hasta el tercer cielo. ¡Qué maravilla! Por eso dice Eliú, el hombre la contempla desde lejos, que es su obra la podemos ver y nos podemos regocijar en él, pero también su obra más perfecta, la obra más grande de todas, es su obra en la cruz, la muerte y resurrección de Jesucristo. Tetelestai, consumado es. Todo se cumplió, dice Jesús. Listo. Por eso es sumamente importante conocer al Señor, amados hermanos, a través
de su bendita palabra, contemplar la hermosura de Yahvé y conocerlo, inquirir en su templo. Hoy en día, nos diría David, conocerle en su iglesia, que es su cuerpo, y el cuerpo es Cristo. No se puede desligar. Cristo está en la iglesia, en su cuerpo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y lo vemos a través de todo el Nuevo Testamento. La iglesia es Cristo y lo relaciona con su cuerpo. Conocemos a Dios. Y es posible que digamos, es que es imposible conocer a la perfección o conocer bien a Dios. Y es cierto, mientras estemos en este cuerpo, algún día le veremos tal como Él es. Verso 26. Dios, lo vuelve a decir, es exaltado, es grande, es excelso, y no lo conocemos. Ahora le pone Eliú. El número de sus años es inescrutable, incomprensible, que no se puede seguir la huella de sus años, obviamente porque no hay años para Dios, obviamente porque Él es eterno. Dios es exaltado, excelso, y no lo conocemos. Por segunda vez en estos 5 versículos nos dice: Dios es excelso, Dios es grande, Dios es exaltado, Dios es la persona más importante que existe. Y Cristo, el unigénito del Padre, le ha dado a conocer. Porque a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito, el Hijo de Dios, es el que le ha dado a conocer. Y lo es porque Él creó todas las demás personas, y por lo tanto toda la importancia que tienen las personas se la deben a Dios. Todos. Por eso Isaías 6:3 dice que cuando ve la visión en el cielo, dice: y el uno daba voces a los otros. ¿Quiénes? Los querubines y los serafines. Y dice, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Toda. Todo ser humano está hecho a la imagen de Dios. Cada ser humano es una gloria de Dios. Toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Lo que dice en el original es: la plenitud de toda la tierra está llena de su gloria. Cualquier fuerza, inteligencia, habilidad, belleza, talento, don que tengan los humanos, que tengan las personas, se la deben a Dios. Prestemos atención a esto. En cualquier escala de excelencia, lo vuelvo a repetir, en cualquier escala de excelencia, Cristo es infinitamente más grande que la mejor persona que conozcas, de la cual hayas oído hablar o mencionar o admiraste. Él es más grande que cualquiera de ellos. Nada se le puede comparar, nada. Llámese rey, llámese presidente, llámese cantante, músico, actor, empresario, científico o profesionista, etcétera. Nadie se le compara a nuestro Dios. Dios es infinitamente grande. Dios es excelso, Dios es soberano, está por encima de todos. Y dice Eliú: y no lo conocemos. Todos se lo deben a Él y no lo conocemos. Y muchos de a tiro así no lo quieren conocer. Él es infinitamente grande. Alfa, Omega. Dios nunca fue hecho y nunca va a dejar de ser. Dios no puede dejar de existir.
porque nunca fue hecho. Por eso es que sus años no se pueden contar, porque Dios sigue siendo y nunca dejará de ser. Así de simple. Dios es maravilloso. Su continua demostración de acciones inteligentes e interesantes simplemente lo hacen asombroso. Lo que pasa es que no lo conocemos, pero cuando tú lees su bendita palabra, cuando tú te adentras en su palabra, tu corazón estalla y dice: Dios, eres asombroso. Nada se compara a ti. ¡Wow! ¡Qué hermoso eres! Tu corazón va a estallar y a decir: ¿quién soy yo para que me cuides, para que me visites? Así lo identifica el profeta Isaías. En el Salmo 8, 3 y 4, adivinen de quién, obviamente de David. Salmo 8, 3 y 4 dice: porque así dice el alto. No, perdón, estamos en Isaías, no, en Jeremías. Porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, que habita la eternidad, cuyo nombre es Santo. Yo habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos o de los quebrantados. Así dice el alto y sublime. Y esto lo vamos a ver una y otra vez en los santos hijos de Dios, exaltando la grandeza de nuestro Dios. Así lo identifica Moisés en Deuteronomio 10:17, porque el Señor, Yahvé, dice, su Dios es Dios de dioses, Él es Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Así identifica el libro de Apocalipsis a Cristo en diversas ocasiones: Rey de reyes y Señor de señores. Él es exaltado. Dios es la fuente de todo buen placer. Dios mismo da el placer completo, único y pleno que todo ser humano necesita. Así de simple. Cuando estás nervioso, cuando estás alterado, necesitas tener esa paz que únicamente Dios puede dar. El Salmo 16:11 dice: me darás a conocer la senda de la vida. O sea, me darás a entender el camino de la vida. Mira qué importante: en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites por la eternidad. Lo cual quiere decir que el deleite empieza aquí y culmina en la eternidad. Esa es la senda de la vida. Si te has preguntado por qué estoy aquí, estás para eso. El mismo Señor Jesucristo nos dijo en Juan 15:11: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea ¿qué? Completo, pleno. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Plenitud de gozo. En Cristo hay deleites, delicias para siempre. Ese vacío que llevamos y que a veces sentimos en ocasiones, que llegamos a sentir, esa insatisfacción, esa falta de amor,
solo se encuentra en Dios. Únicamente en Dios. Solo Cristo puede llenar ese amor que nosotros necesitamos. Debemos conocerle, amados hermanos. Prácticamente su presencia me llena de gozo, de plenitud, de delicias. Me completa el Señor. Y si no es así como lo estamos experimentando, lamento decirte que es porque estás en tus delitos y pecados. Es porque aún te encuentras en delitos y pecados. Hay una frase muy trillada, pero que hoy te la voy a decir: ven a Cristo y hallarás deleites para siempre. Así es. Segunda de Corintios 4:16 dice: pues Dios que dijo, de las tinieblas, dice Pablo, Dios dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz. Y dice Pablo, o nos dice el Espíritu Santo, es el que ha resplandecido en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! Lo que Pablo está diciendo aquí en 2 de Corintios 4. Y el libro de Job nos está enseñando en este capítulo 36 que Dios es sumamente interesante, que Dios es asombroso, que veamos y valoremos la obra que Cristo hizo por nosotros. Es increíble el poco esfuerzo que pone la gente y lamentablemente el creyente para conocerle. Es increíble. Es increíble que nosotros que nos decimos cristianos no sepamos la palabra. Es increíble y triste de decir que el cristiano no conoce a Cristo. Vaya contradicción. Qué triste. Por eso, hermano, resplandeció. Mételo en tu corazón, mételo en tu mente. Resplandeció en nuestros corazones. Por eso nos iluminó del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro, en la faz de Jesucristo. Dice Eliú, Dios es exaltado, Él es excelso y no lo conocemos. Vaya, lo maravilloso, excelso, precioso que es nuestro Dios y no lo conocemos. Es como si el presidente de Estados Unidos, o ponle al que puedas admirar tú aquí en la tierra. Esto lo dice John Piper y me encantó y por eso lo puse. Es como si el presidente de Estados Unidos viniera a vivir contigo durante un mes y tú solamente le dices hola de vez en cuando. Ve el mensaje. O como si te llevaran a un vuelo al espacio a la velocidad de 2 horas. A la velocidad de 2 horas, sí, lo que dura un servicio de duración alrededor del sistema solar, y en lugar de ver por la ventana, te pusieras a jugar un videojuego. Y esto va creciendo.
O como si te invitaran a ver a los mejores actores, cantantes, atletas, inventores y estudiosos haciendo lo mejor que saben hacer, pero no quieres ir porque quieres ver el final de tu serie favorita o de tu novela. Y ahí nos va. O como si recibieras una herencia de millones de dólares y les dijeras, no porque tengo que ir a trabajar, o porque me llegó visita. ¿Ah? Qué hipócritas somos, ¿no? Y tú puedes decir, ¿y esto qué tiene que ver con la palabra? Ahí te va. ¿Conocemos a Dios? Mateo 13, 44 al 46. Y ya no te voy a hablar lo que habló Pablo y lo que habló sino lo que habló Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Mateo 13, 44 al 46. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder, y de alegría por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Se los vuelvo a repetir, dice Jesús, el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas, y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Dios es exaltado, es grande, excelso, y no lo conocemos. Decimos y levantamos la mano. ¿Realmente es nuestro tesoro escondido? ¿Realmente es la perla de gran valor para ti y para mí? Ese es el mensaje que Dios le estaba dando a Job a través del Hijo, el Espíritu Santo, y hoy a la iglesia nos lo está diciendo. ¿Realmente Él es tu primer amor? ¿O todavía estamos como, no, déjame ver la final? No me la voy a perder, ¿cómo crees? No, hombre, es mi serie favorita. Es que, ¿qué crees? Me llegó visita. ¿Lo mismo harías si te fueran a dar millones de dólares? Seamos honestos. El reino de los cielos es semejante a un mercader que se encontró la perla preciosa y fue y dejó todo lo que tenía. Y si estuviese Pablo aquí, y si estuviese Pedro aquí, y si estuviese Juan, y si estuviese cada uno de sus discípulos, te diría, hey, yo lo hice. Al instante dejé todo por seguir a Jesús. Sí, el camino no fue fácil, te va a decir, pero lo dejamos todo por seguir a Jesús. Inclusive en una parte de la palabra le dice Pedro, nosotros lo hemos dejado todo, Señor, por seguirte. Es más, si a ellos les pusieras el mundo entero, siguen a Jesús.
A Jesús Satanás le ofreció el mundo entero, todas las riquezas, todo lo que hay. Gracias a Dios que no fue como Adán, nuestro Señor Jesús, que por una mordida nos entregó. Si Él hubiera comido de ese pan o si hubiera lanzado, ¡ay! Gracias a Dios. Gracias, Cristo. A.W. Tozer escribe: Cristo es suficiente. Tenerlo a Él y nada más es ser rico más allá de lo concebible. Tener todo lo demás y no tener a Cristo es ser un indigente cósmico. Es un indigente universal, separado para siempre de todo lo que al fin importará. Mira cómo piensan hombres de Dios que han entregado sus vidas. Tuviera Lutero aquí, te lo diría Lutero. Amados hermanos, oremos para que nuestro Dios infinito, grande, abra nuestros ojos. Clámale y dile: déjame verte, déjame contemplarte, déjame ver tu grandeza. Y la vas a encontrar en la palabra. Para que abra nuestros corazones, para que podamos verle, para buscarle y para conocerle más. Jeremías 9, 23, 24. Hubo un pasaje que me equivoqué, que dije que era Salmos y luego después Jeremías. No, era Isaías. Jeremías, este sí es Jeremías 9, 23 y 24. Dice Jeremías: así dice Yahvé, así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza. Prácticamente es lo mismo que está enseñando Eliú a Job. Pero si alguien se gloría, gloríese en esto, dice el Señor, dice Yahvé, nuestro Dios Todopoderoso, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor, yo soy Yahvé, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, o porque estas cosas quiero, dice Yahvé, dice el Señor. Conóceme, entiéndeme, relacionémonos. Es lo que el Señor nos dice. Que Él sea excelso, grande, exaltado, pero que le conozcamos. ¿Cuántos dicen amén? Esto es conocer a Dios.